Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que seguramente les hará suspirar, les mantendrá pegados a la pantalla y, quién sabe, quizás hasta les quite el sueño. Si han adivinado correctamente, vamos a hablar de Can Yaman y esa persona que parece tenerlo completamente cautivado, eclipsado, enamorado hasta las trancas. Si les gusta estar al día con las noticias más jugosas, los cotilleos más candentes y las historias de amor que parecen sacadas de las páginas de un cuento de hadas moderno, entonces han llegado al lugar indicado. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en este fascinante mar de información, les hago una invitación muy especial, una que me llena de ilusión y que sé que les encantará. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado, denle a ese botón de asterisco suscripción con todas sus fuerzas y, lo más importante, activen esa asterisco campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que preparamos con tanto cariño, dedicación y pasión para ustedes. Son la razón por la que seguimos aquí. Vamos allá, que esto se pone bueno. Seamos honestos, Can Yaman es uno de esos rostros que tienen la habilidad innata de iluminar la pantalla, un actor turco que ha trascendido fronteras y ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma arrollador, su talento indiscutible y, seamos sinceros, su imponente presencia física que roba aliento. Lo hemos visto brillar en producciones que lo catapultaron a la fama internacional, en dramas románticos que nos hicieron soñar, suspirar y, en ocasiones, hasta llorar de emoción, y su popularidad, lejos de menguar, sigue en un ascenso vertiginoso, desafiando el paso del tiempo y la llegada de nuevos proyectos. Pero, como suele suceder con las grandes estrellas de Hollywood y del estrellato global, su vida personal se convierte en un foco constante de atención, especulación y, por qué no decirlo, de envidia sana por parte de muchos. Y en este preciso instante una persona en particular acapara todos los titulares, todas las portadas y todas las miradas, *Demet Özdemir. La conexión entre Can y Demet no es un secreto para nadie que siga de cerca sus carreras, sus redes sociales o, simplemente, el vibrante mundo del espectáculo turco. Han trabajado juntos, han compartido escenas que quedaron grabadas en la retina de millones, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, y las chispas, tanto dentro como fuera de la pantalla, parecen ser innegables, explosivas, electrizantes. Pero la pregunta del millón, la que nos corroe a todos los curiosos y románticos, es ¿qué tan profundo es este vínculo? ¿Es solo una amistad sólida, una relación profesional que se ha tornado un poco más cercana y efusiva, o estamos ante algo muchísimo más significativo, algo que podría cambiar el panorama sentimental de Can Yaman para siempre? Pues bien, recientes declaraciones de Can Yaman, pronunciadas con esa contundencia que lo caracteriza, han arrojado luz sobre esta tan ansiada incógnita, y lo que ha dicho, bueno, es simplemente asterisco potente. Can Yaman no es un hombre de medias tintas, no le gusta andarse con rodeos, y cuando habla, lo hace con una contundencia y una claridad que deja muy poco, espacio a la duda. Recientemente, ante la insistencia de los medios, la presión de los fans y la eterna curiosidad por saber el estado de su corazón, y específicamente sobre su relación con la deslumbrante Demet Özdemir, Can ha sido categórico, firme e inquebrantable. Ha confirmado sin rodeos, sin eufemismos, que Demet es todo para él. Imaginen la escena, queridos amigos, cámaras, flashes que ciegan, preguntas incisivas y repetitivas, y él, con esa mirada tan suya, esa que derrite corazones, soltando una frase que resonó en todos los rincones del espectáculo, en todos los foros de fans, en todos los programas de televisión. Ella es todo para mí. Boom. Un impacto directo al corazón de millones de seguidores. Esto no es una insinuación sutil, no es un podríamos ser algo velado, es una declaración de principios, una afirmación rotunda de la importancia fundamental y primordial que Demet Özdemir tiene en su vida, en su presente y quizás en su futuro. Ahora, ¿qué significa realmente un todo en la vida de alguien como Can Yaman? En el contexto de la vida de un artista que viaja constantemente por el mundo, que vive bajo el constante escrutinio público y que tiene una agenda tan apretada que roza lo imposible, estas palabras cobran un peso especial, una trascendencia monumental. No se trata solo de una atracción pasajera, de un coqueteo de verano o de un romance fugaz y mediático. La palabra todo implica un universo entero. Implica que ella ocupa un espacio fundamental, vital, irreemplazable en sus pensamientos, en sus decisiones diarias, en la planificación de su futuro. Podría significar, y es lo que muchos esperamos, que es su compañera inseparable, su confidente más cercana, su musa inspiradora,
la razón por la que busca un puerto seguro en medio de la vorágine incesante y a veces solitaria de su exitosa carrera. Piensen en ello detenidamente. En un mundo donde las relaciones públicas en el espectáculo pueden ser tan efímeras, tan calculadas y tan superficiales, una declaración tan honesta, tan apasionada y tan completa por parte de un hombre como Can Yaman no es algo que se tome a la ligera. Es un evento, una declaración de amor en toda regla. Y si por un momento piensan que esto es solo una fanfarronada, una pose para los medios, recordemos la química que ambos actores comparten en pantalla. Su trabajo juntos en la exitosa serie Erkenciskus fue simplemente mágico, hipnotizante e inolvidable. La forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la manera en que sus personajes se enamoraban perdidamente, todo ello creó una conexión tan real, tan palpable, tan creíble que los fans, y por ende muchos medios de comunicación, empezaron a especular sobre su romance desde el primer momento en que se estrenó el primer episodio. A menudo, la línea entre la ficción y la realidad se difumina peligrosamente en el intrincado mundo del espectáculo, y con Can y Demet, esa línea parecía especialmente delgada, casi transparente. La admiración mutua que han expresado en innumerables entrevistas previas, los gestos de apoyo y cariño que se han dedicado públicamente, las miradas cómplices que comparten. Todo ello ha alimentado la llama de la esperanza y de la ilusión para los millones de admiradores de esta pareja que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero volvamos a las palabras exactas de Can. Cuando un hombre como él, que ha tenido múltiples relaciones sentimentales y romances que han sido documentados al milímetro por la prensa, que ha sido objeto de innumerables rumores y titulares, llega a afirmar categóricamente que una persona es todo para él, eso sugiere un nivel de compromiso, de sentimiento y de profundidad emocional que va mucho más allá de lo superficial, de lo pasajero. Es como si dijera con una sinceridad abrumadora, mi vida, tal como la conozco, tal como la he construido, tiene un centro gravitacional, un punto de anclaje fundamental, y ese centro es ella. Y esto, queridos amigos, es música para los oídos de los románticos empedernidos, de los soñadores, de todos nosotros que hemos seguido de cerca esta apasionante historia con el corazón en un puño. Por supuesto, el mundo del espectáculo es un torbellino constante de información, y a veces las declaraciones se tergiversan, se sacan de contexto, se magnifican o simplemente son parte de una estrategia publicitaria muy bien orquestada. Sin embargo, la forma en que Can Yaman ha sido percibido en esta ocasión, con una sinceridad que parece atravesar el artificio mediático, con una espontaneidad que se siente genuina, sugiere que sus palabras son auténticas, que nacen de lo más profundo de su ser. Los rumores sobre su relación con Demet Özdemir han sido persistentes, casi asfixiantes en algunos momentos, y ahora, con esta confirmación tan rotunda y contundente, no solo se disipan las dudas que pudieran existir, sino que se elevan exponencialmente las expectativas. ¿Qué significa esto realmente para el futuro de ambos, tanto en su faceta profesional como en la personal? ¿Veremos esta relación florecer abiertamente sin miedos ni tapujos? ¿Formarán una pareja sólida, un referente de amor y compromiso que inspire a muchos? El futuro dirá, pero las señales son inmejorables. Es fascinante cómo una sola frase, tan aparentemente sencilla, puede tener tantas implicaciones, tantas capas de significado. Ella es todo para mí. Podría significar que ha encontrado en ella a su alma gemela, la persona con la que imagina un futuro lleno de proyectos y sueños compartidos, la que le brinda esa paz y esa estabilidad tan necesarias en un mundo tan caótico y vertiginoso como el suyo. Podría significar que ha encontrado en ella la conexión profunda y genuina que tanto buscaba, una conexión que va más allá de la mera atracción física o del éxito profesional compartido. En una industria donde a menudo se prioriza la imagen, la conveniencia y el beneficio mediático, una declaración de este calibre, que habla de un sentimiento tan profundo, tan abarcador y tan sincero, es no solo refrescante, sino también profundamente conmovedora. Recordemos también el impacto que estas declaraciones pueden tener en la enorme base de fans que ambos actores poseen. Los seguidores de Can Yaman y también los de Demet han estado especulando durante años, soñando despiertos y deseando fervientemente que esta pareja tenga éxito en la vida real. Ver a sus ídolos juntos compartiendo no solo la pantalla sino también sus vidas, y ahora con una confirmación tan rotunda y apasionada, es motivo de inmensa alegría y euforia para muchos. Es como si la fantasía que muchos alimentaron con sus deseos se estuviera convirtiendo lentamente en realidad, y eso siempre genera una expectación y un entusiasmo desbordante.
Y es que no podemos subestimar el poder transformador de la conexión entre dos personas, especialmente cuando esa conexión se manifiesta y se desarrolla en un escenario tan público y expuesto como el mundo del espectáculo. Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático durante años, protagonizando romances y relaciones que han sido analizados, diseccionados y debatidos hasta la saciedad. Pero esta vez, la narrativa parece ser sustancialmente diferente. La contundencia de sus palabras sobre Demet Özdemir, su firmeza al definirla como todo para él sugiere un giro hacia una etapa más madura, más consolidada y sobre todo, más auténtica en su vida sentimental. Ahora, ¿qué más podemos inferir de estas declaraciones tan significativas? Pues bien, la palabra todo también implica responsabilidad, implicación profunda y quizás, un deseo intrínseco de proteger esa relación tan especial de miradas indiscretas, de comentarios malintencionados y de la vorágine mediática que tanto puede dañar a las relaciones. Cuando uno dice que alguien es todo para él, implícitamente se compromete a cuidar, valorar y proteger a esa persona por encima de todo. Y en el caso de Can Yaman, esto podría traducirse en un esfuerzo consciente y decidido por mantener su relación con Demet en un plano más íntimo, resguardado de la exposición constante de las redes sociales y de los incansables paparazzi. Además, la forma en que se dio esta confirmación es un detalle crucial que no debemos pasar por alto. No fue a través de un comunicado oficial frío y distante, preparado meticulosamente por equipos de relaciones públicas, sino en un momento de interacción espontánea y natural con la prensa, donde la emoción y la autenticidad tuvieron cabida y pudieron manifestarse sin filtros. Esto le da a sus palabras un matiz de autenticidad y sinceridad que es difícil, por no decir imposible, de ignorar. Es como si, ante la insistencia, el cariño y el amor incondicional de sus seguidores, Can hubiera decidido abrir su corazón un poco más, compartiendo la importancia vital y transformadora que Demet tiene en su vida en este preciso instante. Y pensemos también en Demet Özdemir. Ella también ha sido un blanco constante de los medios y de los fans, y su relación con Can Yaman ha sido objeto de innumerables artículos, especulaciones y debates apasionados. Que Can haya hecho esta declaración pública, elevando a Demet a un pedestal tan alto, definiéndola como todo, es también un gesto de profundo reconocimiento, de admiración sincera y de amor incondicional hacia ella. Es como si estuviera proclamando al mundo: ella no es solo una persona más en mi vida, ella es el centro de mi universo sentimental, mi norte, mi brújula. Y esto, sin duda alguna, debe ser algo enormemente especial, valioso y reconfortante para ella y para su círculo más íntimo de amigos y familiares. En resumen, la confirmación contundente y apasionada de Can Yaman de que solo Demet es todo para él, es una noticia de una magnitud considerable para el mundo del espectáculo y, especialmente, para los miles y miles de seguidores de ambos actores que han soñado con este momento. Nos confirma de manera irrefutable que lo que vemos entre ellos va mucho más allá de la química en la pantalla, que existe un sentimiento profundo, poderoso y significativo que los une en la vida real. Nos da la esperanza de ser testigos de una relación sólida, duradera y verdaderamente inspiradora, un romance que pueda emocionar, inspirar y servir de ejemplo. Y sobre todo nos recuerda que en medio de la fama deslumbrante, el glamour, el brillo de los focos y las cámaras, los sentimientos genuinos, las conexiones humanas profundas y el amor verdadero siguen siendo, sin lugar a dudas, lo más valioso y hermoso del universo. Ha sido un placer enorme, una delicia, compartir esta profunda reflexión con ustedes hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado desentrañando este intrigante y apasionante tema tanto como yo lo he disfrutado. Ahora me encantaría, más que nunca, saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Les ha sorprendido, les ha conmovido, les ha hecho soñar? ¿Creen que esta relación tiene un futuro prometedor y sólido? ¿Qué esperan de esta pareja de ensueño? Déjenme sus opiniones más sinceras, sus ideas más brillantes y sus comentarios más apasionados aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus mensajes. Su participación es la chispa que alimenta este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, emotivo o informativo, por favor, no olviden regalarme un gran, gigante me gusta. Su apoyo, su energía positiva y su interacción son fundamentales para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también son fans acérrimos de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos en esta hermosa comunidad, les invito una vez más, con todo mi cariño, a suscribirse al canal y, por supuesto, a activar esa campanita para que no se pierdan nada.
Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Cuídense muchísimo, sonrían y vivan con pasión. Hasta la próxima.